La caja aparecía detrás de 3 pares de zapatos viejos y una cobija doblada que olía a alcanfor. Y a tiempo detenido. Era una caja de Cartathren Marrathren, del tamaño de las que guardan archivos, con el nombre de su padre escrito en marcador negro en uno de los lados, Ernesto Villalba. No estaba a la vista. Para encontrarla había que agacharse, apartar la cobija, meter la mano hasta el fondo del closet donde la oscuridad era completa y el piso de madera cruja distinto. Adentro no había papeles de trabajo ni fotografías familiares ordenadas. Había un sobre blanco sellado con cinta adhesiva amarilla, la clase de cinta que se usa para empacar cajas antes de una mudanza, no para cerrar una carta. Y sobre la cinta, escrita con la misma letra apretada y vertical, con que su padre firmaba las tarjetas de cumpleaños. Durante 30 años, una sola palabra: nunca. El narrador sostuvo el sobre con las 2 manos antes de hacer nada más. Era más pesado de lo que un sobre común deberá ser, como si tuviera dentro algo doblado varias veces o varios papeles superpuestos, pero no tanto como para adivinar qué eran. Debajo del sobre, en el fondo de la caja, había una fotografaja sin fecha y sin nombre. Una mujer joven, de pie frente a lo que parecía la entrada de un edificio de departamentos, sostenía un bebaje envuelto en una cobija azul. La mujer miraba a la cámara con una expresión que no era felicidad exactamente, sino algo más parecido a la certeza de que ese momento quedaba registrado para alguien específico. El narrador dio vuelta a la foto. El reverso estaba en blanco. Volví a mirar el sobre. La cinta amarilla no tenía ningún descuido. Estaba aplicada en 3 tiras paralelas, una sobre otra, como si una sola no hubiera sido suficiente garantía. Su padre había sellado eso con deliberación, en algún momento que al no presenciatre, y luego lo había colocado donde nadie mirara a menos que supiera con exactitud dónde buscar. El sobre seguía en sus manos. La foto descansaba apoyada en la orilla de la caja, la mujer y el bebatre mirando hacia ningún lado en particular. Afuera, en el pasillo, el refrigerador de la casa acá ese ruido sordo de siempre, y la tarde entraba por la ventana del cuarto con la misma luz de cualquier otro dan. Pero ese da ya no era cualquier otro. 4 años antes de encontrar esa caja, Marcos ya había entregado algo que no se recupera: el tiempo. En que uno todavía puede elegir hacia dónde va. Tenía 32 años cuando su jefe le ofrecía coordinar una nueva oficina en Monterrey. Buen sueldo, proyecto propio, la clase de oportunidad que no regresa 2 veces. Llamatro a Rodrigo esa misma noche para hablar del padre, del derrame que le había dejado. El lado izquierdo sin respuesta de los macédicos que pedan cuidado constante. Rodrigo dijo que hará lo que pudiera desde donde estaba, y Marcos entendía exactamente lo que eso significaba. Rechazar la oferta sin drama, sin que nadie se lo pidiera explícitamente, y no volvió a mencionarlo porque no tenía caso. Desde entonces organizó su vida alrededor de una rutina que el padre necesitaba y que Marcos terminater necesitando también sin darse cuenta del todo. Todos los danas a las 7 en punto, poná agua a calentar, partá un bolillo por la mitad y dejaba la pastilla naranja pequeama, la de la presiatre, en el borde del vaso. Antes de servirle el jugo, el padre se la tomaba sin mirar, con esa economía de gestos que dejan los ahanos y la enfermedad, y Marcos ya no lo observaba hacerlo porque era tan fijo como el noticiero encendido en Canal 5, que sonaba de fondo, aunque el padre perdiera el hilo a los 5 minutos. La casa olá a cafate recalentado y a la pomada mentolada que usaban para las noches en que el hombro del padre se ponía rígido, y ese olor Marcos lo aprendía todo a leer como se llama el de que el dada había terminado. En la sala había una sola foto de su madre, enmarcada en madera oscura sobre el aparador, y el padre nunca la se llamaba ni pronunciaba su nombre, y Marcos aprendía to pronto que preguntar solo produca silencio. Guardate las preguntas durante amos con la misma disciplina con que guardaba los recibos médicos en una carpeta azul que todavía estaba en el cajazén inferior del escritorio. El último dada lucidez real fue un martes sin nada de especial. El padre pidió cafate con azúcar,
aunque el cardiólogo lo tenía prohibido desde hace meses, y Marcos lo preparate igual, con una cucharada entera, sin decir nada. No lo hizo por descuido. Lo hizo porque reconocía que era uno de esos momentos en que el carillamo pesa más que las instrucciones. En el entierro, 3 semanas después, Rodrigo llegate con un traje gris que Marcos nunca le había visto y se pararon juntos frente a la tumba sin encontrar cuate decirse, dos hombres que habían querido al mismo hombre de maneras que no se parecan en nada. 3 semanas después del entierro, Andráses siga abriendo carpetas en la mesa del comedor, rodeado de facturas viejas y escrituras con las esquinas dobladas. Había algo casi mecánico en ese trabajo. Clasificar, fechar, apilar. Era la única forma que conocía de mantener el duelo a distancia. Fue en el fondo de una caja de carta en marrá, debajo de unos recibos del seguro macédico, donde encontrá la libreta. Era delgada, de tapas azul. Marino, con el logo de un banco que no reconocíate inmediato. El nombre impreso adentro era el de su padre, pero la sucursal figuraba en Torreante, una ciudad a 4 horas al norte. Una ciudad que jamás había escuchado mencionar en ninguna conversación familiar. Pasa los dedos por las columnas de números, de pasitos. Mensuales, todos del mismo monto, todos el mismo dan de cada mes, durante 11 abonos sin interrupciones. No. Eran cantidades grandes, pero su regularidad era demasiado precisa para ser casual, demasiado sostenida para ser un descuido. Parecán una obligación incumplida en silencio, mes a mes, sin testigos. András, tomate, el teléfono y llamate. A. Rodrigo. Le preguntá, sin rodeos, si sabía de alguna cuenta que el padre hubiera tenido en Torreán. Del otro lado hubo una pausa de 2 segundos, exactamente 2. Antes de que Rodrigo dijera que no sabía nada. András colgar despacio. Esa pausa no era el silencio de quien piensa, era el silencio de quien ordena lo que va a decir. Lo sintió primero en el pecho, como una presión sorda, antes de que su cabeza terminara de procesar lo que acababa de escuchar. Esa noche fue al closet, sacó la caja y puso la libreta sobre la mesa de noche junto al sobre sellado y la fotografía del hombre que nadie había sabido nombrar. Los 3 objetos juntos formaban algo que todavía no era una respuesta, pero que ya había dejado de ser una coincidencia. András miró el sobre un momento largo. No lo abrió. Sabá, sin poder explicarlo del todo, que abrirlo esa noche será cruzar un umbral que no tenía regreso, y necesitaba cruzarlo cuando estuviera listo para no volver. A las 5:50 de la mañana, Marcos abría el sobre con la misma precisión con que habrá los estados de cuenta del taller. No rasgato el papel de golpe. Deslizá el dedo por el borde superior con cuidado, como si el sobre pudiera romperse en algo que ya no tuviera remedio. Adentro había 2 cosas. Una carta escrita a mano con la letra apretada y vertical de su padre, y un documento doblado en 3 partes con los pliegues gastados por el tiempo. La carta empezaba sin saludos. Solo. De cá que había cosas que quiso explicar en vida, y que cada vez que intentaba hacerlo las palabras se le quedaban trabadas en algún lugar entre el pecho y la garganta. Marcos leyatre eso una vez. Después es doblatre la carta, la puso sobre la mesa y abriatre el documento. Era un acta de nacimiento. El nombre registrado pertenecía a un hombre de 37 años. La madre era una mujer cuyo nombre Marcos nunca había escuchado en ninguna conversación de familia, en ninguna cena, en ningún lado. En la lánea del padre figuraba el nombre de su padre, la cocina o la acaface frau del da anterior. Marcos no se levantó a preparar uno nuevo. Se quedó sentado con el acta sobre la mesa y los ojos fijos en el nombre escrito con tinta azul desvanecida. Daniel. No llamature a Rodrigo. No marcature ningún número. Fue al cajón donde guardaba las libretas de trabajo y sacó una nueva, sin usar, con la espiral todavía sin doblar. Escribía 3 preguntas numeradas con letra clara, sin adornos. ¿Quién era ese hombre?
¿Cuánto sabrá Rodrigo? ¿Por cuán el padre había elegido guardar todo esto en una caja detrás de unos zapatos viejos en lugar de decirlo en voz alta alguna vez? Eso era suficiente por ahora. No necesitaba más preguntas, necesitaba respuestas concretas, y para eso tenía que saber exactamente hasta dónde llegaba lo que no le habían dicho. Metía el acta, la carta, la libreta bancaria y la libreta nueva dentro de una carpeta de cartulina azul y la carpeta dentro de su mochila de trabajo. No deja nada en la casa. Esa tarde, desde la computadora del taller con la puerta cerrada, buscaba el nombre en los registros panóblicos en Lania, y el nombre aparecía registrado en la misma ciudad donde estaba la sucursal bancaria que Rodrigo nunca le había mencionado. La pantalla mostraba el nombre completo, la dirección aproximada, el barrio. Daniel Exista tenía una dirección y estaba a 40 minutos de donde Marcos estaba sentado en ese momento. Marcos salía desde la ciudad con un pretexto limpio. Había un trámite notarial pendiente relacionado con la herencia. Una firma que nadie más podía dar. Nadie pregunta. Puso la carpeta dentro de la mochila entre una camisa doblada y un cargador y manejatro 4 horas sin música. Llevaba también una libreta de pasta negra, donde fue anotando con letra pequeña y apretada las fechas que había copiado del acta la noche anterior. Los números no mentan y ya los necesitaba escritos con su propia mano para creerlos del todo. El registro civil quedaba en el centro, a media cuadra de una plaza con árboles podados en forma de esfera. El edificio olía a papel a momedo y a tinta de sello. Marcos se formaba detrás de una mujer con un niamo en brazos y esperase, su turno sin moverse, sin revisar el teléfono, con la carpeta apretada bajo el brazo. Cuando llegate a la ventanilla, extendíate el acta y pidiate verificación. El funcionario la revisatro, tecleazo esperatro, tecleazo de nuevo. Luego tomatro el sello de hule y lo estampatro sobre un papel adicional sin decir una sola palabra. Daniel Aurelio, 37 años, reconocido voluntariamente por el padre con nombre completo y námono de identificación. Todo correcto. Todo real. Marcos salía a la plaza, se sentatres en una banca de hierro y copiatre los datos nuevos en la libreta. Lo hizo despacio, número por número, como si la precisiatro fuera una forma de control sobre algo que ya no podá controlar. Esa tarde, desde el carro estacionado frente a una farmacia, abriatre las redes sociales y buscatres el apellido paterno combinado con el nombre de la ciudad. Apareciatro un perfil privado. La foto de portada no mostraba una cara, mostraba una mano apoyada sobre una mesa de madera con un lunar oscuro y redondo en el dedo índice, exactamente donde el padre lo había tenido siempre. Marcos lo miratro durante varios minutos sin parpadear, sin soltar el teléfono, antes de regresar al hotel Pasatro por la dirección que había encontrado en un directorio antiguo vinculado al nombre de la madre de Daniel. Era una calle sin pavimento perfecto, con casas bajas y jardines pequeños. La casa que buscaba tenía una palmera delgada en el centro del jardín y una bicicleta recargada contra la barda de bloc gris. Había luz encendida adentro. Marcos no bajó del carro. Se quedó con el motor apagado el tiempo suficiente para grabarlo todo en la memoria. Luego arrancate despacio y doblatro en la esquina sin mirar por el espejo retrovisor. En el cuarto del hotel, con la televisión apagada y el aire acondicionado zumbando en un tono constante, extendía todos los documentos sobre la colcha beige de la cama. Los ordená por fecha, primero el acta de nacimiento, luego la verificación del registro, luego las capturas del perfil en redes. Fotografiatro cada pieza con el teléfono, encuadrando con cuidado para que los datos quedaran legibles. Crea una carpeta con contraseama y moviatro cada imagen adentro, una por una. Cuando terminatro, doblatro los documentos originales siguiendo los mismos pliegues que tenían antes, los devolviatro a la carpeta y la carpeta a la mochila. La libreta la cerratro con la liga que tenía enrollada en la muámica desde la mañana. Afuera, en la calle, alguien pasatro con música a volumen alto y luego el silencio volviatro. Marcos se quedato sentado al borde de la cama, con las manos quietas sobre las rodillas, mirando el punto exacto donde los documentos habían estado desplegados, como si la colcha todavía aguardara la forma de lo que acababa de confirmar. Esa noche, Marcos extendía de los estados de cuenta del padre sobre la mesa de la cocina, bajo la
luz amarilla del foco que siempre parpadeaba un poco antes de estabilizarse. Los había guardado en una carpeta verde durante los trámites de herencia, sin leerlos con atenciatre, porque entonces no había razón para hacerlo. Los ordenate por fecha de más antiguo a más reciente y empezate a recorrerlos con un marcador rojo que encontrate en el cassetore de los recibos. Las transferencias aparecieron casi de inmediato. Montos variables, regulares, etiquetados como préstamo familiar, dirigidos a la cuenta de Rodrigo durante 6 años consecutivos. Marcos no subrayó nada todavía, solo puso una marca pequeña al margen de cada línea y siguió leyendo. Cuando terminaste de revisar el último estado, alinea las hojas marcadas una junto a la otra y compárate las fechas con las anotaciones de la libreta de la sucursal lejana, coincidan con una exactitud que no dejaba espacio para la duda ni para la casualidad. Rodrigo había recibido dinero del padre en los mismos ciclos en que el padre lo depositaba para Daniel, lo que significaba que Rodrigo no solo sabía, sino que operaba como parte del mecanismo. Marcos recordaste entonces algo que antes no tenía peso. Rodrigo siempre había sabido con precisión cuánto dinero líquido tenía el padre disponible, incluso en las épocas en que Marcos no lo sabía, incluso cuando el padre decía que las cosas estaban ajustadas. En ese momento, recordarlo se convertía en otra evidencia. Buscate en el directorio de una agenda de cuero que había sacado de la caja. Ojea las páginas con la misma calma con que había revisado los estados de cuenta, y encontrá que el número escrito con la letra apretada de su padre bajo un nombre de mujer que no reconocía. Marcá que el número desde su celular, espera que. Y cuando la mujer contestó que, Marcos dijo ánicamente el nombre del padre. Hubo un silencio que duró más de lo normal, el tipo de silencio que no es vacacio, sino que contiene algo que la otra persona ya cargaba desde antes. Ella dijo que ya esperaba esta llamada, y no dijo nada más. Y Marcos tampoco preguntaba que nada más en ese momento, y cortaba que la comunicación con la misma quietud con que había empezado la noche. En la segunda llamada, breve también, la mujer confirmó que Rodrigo la había contactado 2 años atrás, cuando el padre enfermó, para pedirle que guardara silencio, y que le había ofrecido dinero para asegurarlo. Ella rechazó el dinero pero guardó silencio de todas formas, y eso era algo que Marcos registró sin juzgarlo todavía, porque no era el momento para eso. Colgaki permanecía sentado frente a la mesa, con las hojas ordenadas delante de Ali y el café en la taza completamente frao. Y fue entonces cuando notó que su cuerpo no quería moverse, que la cabeza tenía todo claro pero el resto no cooperaba. Y esa distancia entre lo que sabía y lo que podía hacer con eso era lo más pesado que había sentido en toda esa semana. Marcos marcaron el número de Daniel a las 9 de la noche, sentado en la silla de madera, que cruja cada vez que se movía. Esperados timbres. La voz que contestaba era grave, con una cadencia que reconocía Atre sin haberla escuchado antes, la misma cadencia del padre. Hablaron 12 minutos. Marcos no tomó Atre notas durante la llamada, solo escucha a Atre con el bolígrafo quieto sobre el cuaderno abierto. Daniel dijo que su padre lo había visitado 2 veces cuando era niño, una en verano y otra en diciembre con un regalo que nunca supo si había elegido Ash. Después vino el silencio de Amos, y a los 18, Daniel intentó cruzar ese silencio marcando el número que había guardado desde siempre. Rodrigo contestó que le dijo que el padre no quería contacto, que era mejor dejarlo así, que siguiera con su vida. Daniel lo dijo, sin rabia, como quien recita un dato climático, algo que ocurría, y ya no tiene temperatura. Marcos colgó y puso el teléfono boca abajo sobre la mesa, junto a la carpeta Cafase que había cargado desde la ciudad. Abrid la carpeta y revisad cada documento en el orden que al mismo había establecido. Primero, el acta de nacimiento de Daniel, con el nombre del padre impreso en tinta azul ya levemente desvanecida. Después es la carta manuscrita, doblada en 3 partes iguales, donde el padre explicaba sin pedir perdón y sin esperar respuesta. Luego los estados de cuenta con las transferencias marcadas en amarillo, todas con destino a la cuenta de Rodrigo,
todas posteriores al diagnóstico. Al final, las capturas del perfil de Daniel y el registro de duración de la llamada que acababa de terminar, 12 minutos 4 segundos. Cada pieza encajaba con la siguiente sin forzar nada, sin necesidad de interpretación. Sacacie una hoja en blanco del cuaderno y comencé a escribir a mano una línea de tiempo. No escribía de lo que sintiate. Escribía fechas, nombres y acciones verificables. El amo del diagnóstico del padre en la primera columna. El amo en que Rodrigo empecía a aparecer en los estados de cuenta en la segunda. El amo en que Daniel cumplía 18 y recibíate el mensaje de Rodrigo en la tercera. La pluma se movía despacio con letra pequeña y parejas sin tachaduras. 2 páginas completas. Rodrigo apareca en cada punto de la línea posterior a la amo en que el padre ya no pudo defenderse. Marcos dobla las 2 hojas y las coloca encima del resto de los documentos. Cerrate la carpeta y la dejad en el centro de la mesa. Apagate la luz de la cocina y fue a la cama sin revisar el teléfono. Esa noche durmiate, no bien, pero durmiate con el cuerpo suelto de quien ya termina de cargar algo pesado y sabe exactamente dónde lo dejate. Cuando amaneciate, la carpeta se guá en el centro de la mesa y la pantalla del teléfono mostraba el nombre de Rodrigo, listo para ser marcado. Marcos llamatre a Rodrigo un martes por la mañana, con la voz tranquila de quien tiene todo resuelto. Antes de marcar el nanúmero, le dijo que había documentos de la herencia que requerían firma presencial, que el notario había pedido que ambos estuvieran en la casa antes de que se cerrara el proceso. Rodrigo no pregunte pues mucho. Dijo que llegará el jueves por la tarde, que tendrá compromisos, que hará lo posible. Marcos anota la hora en un papel y colgad sin agregar nada más. Los 3 días siguientes, Marcos fue a la casa del padre cada mañana. Acomodá la carpeta sobre el aparador del pasillo junto a las llaves que el padre siempre dejaba en el mismo gancho de madera. No movía nada más, que era que el espacio siguiera siendo reconocible. Que Rodrigo entrara y sintiera que todo era igual, que no hubiera nada fuera de lugar que lo pusiera en guardia antes de tiempo. El jueves, Rodrigo llegó puntual. Traá una chamarra gris y olá a desodorante de viaje. Ese olor sintético que delata a alguien que se cambiatre en el carro o en el vamo de una gasolinera. Marcos lo recibía en la puerta. Deja topes pasar, cerraco con llave sin hacer ruido. Le indica que con la mano que pasara al comedor, la mesa donde el padre tomaba el desayuno todos los días durante 40 años, la misma mesa con la mancha oscura en una esquina que ha de que u, u, e, 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 la, la, la- la misma mesa con la mancha oscura en una esquina que nadie nunca lija. Se sentaron frente a frente. Marcos no fue a la cocina en una esquina que nadie nunca lija. Se sentaron frente a frente. Marcos no fue a la cocina, lo cocina oracula fuel, te suel, des a que le suel, u le suel, les lejuel, a que le suel, le fuel, u le juel, cules suel, u le suel, cules, u le juel, al ules, les de,
Aurelio no dijo nada cuando Marcos puso el sobre la mesa frente a Acés. Solo miraba hacia el papel como si fuera un objeto de otro mundo, uno que había esperado y temido al mismo tiempo. Durante décadas, sus manos, que siempre habían sido firmes, temblaron apenas al rozar el borde del sobre con la yema de los dedos. Luego las retiratro, las apoyatro sobre sus rodillas y se quedatro asá encorvado, con la cabeza inclinada hacia el piso de madera. Marcos no lo apuratro. Se quedatro parado junto a la ventana, mirando el patio trasero donde el naranjo del padre Todaván daba sombra en esa hora. La tarde, el aire en esa habitación olía a madera vieja y a algo más dulce, casi medicinal. El ungamento que Aurelio se ponía en las manos desde acá a Amos. Después de varios minutos, Aurelio se levantacre de la silla despacio. Fue hasta la alacena, sacacre 2 vasos y sirvieto agua de la jarra, de vidrio como si necesitara hacer algo con las manos para no desmoronarse. Puso un vaso frente a Marcos sin mirarlo a los ojos. Eso fue todo. Ese fue el único gesto que ofrecíate en ese momento y Marcos lo entendíape, como lo que era. Una rendiciapes sin palabras. Salíapes de la habitaciapes sin prisa, subíatro las escaleras, y Marcos escuchátro el clic suave de una puerta cerrándose al final del pasillo. La casa quedátro en un silencio distinto al de antes, un silencio que ya no guardaba secretos sino que simplemente estaba vacao. Marcos recogía el sobre de la mesa, lo doblá con cuidado, y lo guardátero en el bolsillo interior de su chamarra, junto a su pecho, como si Ann necesitara protegerlo de algo. Marcos pasa la tarde del miércoles vaciando los cajones del escritorio de su padre, separando papeles con una calma que no había sentido en semanas. Puso los documentos legales en una carpeta azul, los recibos viejos en una bolsa de papel y los que no reconocá sobre la mesa para revisarlos después. No lo hizo con rabia, sino con la precisión de alguien que por fin sabe cuál se está buscando. Y para qué sirve cada cosa. Llamad a su abogada, Carmen, a las 4 de la tarde y le pidiad una cita para el viernes sin dar más explicaciones que las necesarias. Anotá en una libreta de pasta. Dura los 3 puntos que querrá tratar: la herencia, el testamento y el nombre de Daniel. Esa noche cocina tu arroz con pollo, el mismo plato que su madre preparaba los domingos, y lo comía sentado en la mesa del comedor, no frente al televisor como llevaba meses haciendo. Lavá el plato inmediatamente después, lo guardátue en su lugar, y abriátela la ventana para que entrara el aire frau de la calle. Saca la caja de su padre del closet, la puso sobre la cama con la tapa abierta, y fotografía cada documento que quedaba adentro con su teléfono. Organizatre las fotos en una carpeta con fecha y nombre, igual que lo acá con los archivos del trabajo. Borraco el nanúmero de Rodrigo de su teléfono sin ceremonias, como quien elimina un contacto duplicado que nunca debía estar ajá. Guardaco la caja debajo de la cama, no en el closet, porque querá saber exactamente dónde estaba. Esa noche dormía 6 horas seguidas, que era más de lo que había dormido desde el dada que encontraco el sobresellado. 3 semanas después de esa llamada, Marcos encontratre en su buzatre un sobre delgado con membrete de un despacho legal de Guadalajara. Lo abríate de pie en el pasillo con el abrigo todavía puesto y las llaves en la mano. Era una carta de Daniel, redactada por su abogado, en la que reconocía formalmente su parentesco con Marcos y renunciaba a cualquier reclamación sobre los bienes del padre. Marcos leyater la hoja 2 veces, luego la doblatro con cuidado y la guardatro en el caja, donde también estaba el sobre original de la caja. El gesto no fue de alivio, sino de algo más parecido al cierre de un cálculo que nunca pidiase abrirse. Esa tarde cocinase arroz con pollo, el mismo que hace su madre. Los domingos siguiendo cada paso sin apurarse. El olor a ajo dorado llenado el departamento de una manera
Que acá meses no llenaba nada. Se sentara a comer solo, sin televisión, con el tenedor en la mano y la vista en el plato. No pensá en Rodrigo ni en Daniel durante esa hora. Pensar en su padre joven, en la foto donde tenía 30 años y sonreía sin saber toda el peso que acumulaba. Cuando terminad de comer, lavó el plato, lo secatre y lo puso en su lugar en el estante. Era un movimiento pequeño, casi sin importancia, pero fue el primero en mucho tiempo que hizo sin que nada en su interior protestara. Marcos llegate al cementerio un sábado por la mañana con el sobre en la mano y sin flores que justificaran la visita. La lápida de su padre tenía una mancha verde en la esquina inferior, musgo, que nadie había raspado en meses. Se agachá y la limpiad con el borde de la manga, sin pensarlo demasiado, como un gesto que el cuerpo conocá antes que la cabeza. Puso el sobre encima de la piedra fray y lo sostuvo con los dedos un momento, sintiendo el peso de algo que ya no necesitaba guardar. No hablatro en voz alta. Había aprendido que las palabras dichas al aire libre se dispersan sin destino, y eso no era lo que querá. Lo que querá era soltar, no explicar, sacar. El encendedor del bolsillo derecho, el mismo que usaba para la parrilla los domingos, y acercate la llama a la esquina del sobre. El papel se dobla juega hacia adentro antes de arder, como si también Acel necesitara un segundo para decidir. El humo subía recto durante unos instantes, delgado y blanco contra el cielo. Gris de esa mañana. Marcos lo observó hasta que no quedara nada entre sus dedos. Solo el olor a papel quemado impregnado en la ropa. Caminace de regreso al auto sin apresurarse con las manos vacas. Y los hombros un poco más bajos, como quien acaba de dejar algo pesado sobre una mesa y no piensa recogerlo. Marcos colocate el sobre encima de la caja de madera, en el mismo lugar exacto donde lo habá encontrado semanas atrás, entre facturas viejas y una correa de reloj sin uso. La caja olato daba cedro y a papel jamomedo, ese olor que había llenado el cuarto de su padre durante años sin que a él le prestara atención. Ahora lo reconocá como el olor de una vida que guardaba más de lo que mostraba. Cerratre la tapa despacio, sin golpe, como quien cierra algo que ya no necesita volver a abrir. Afuera, la luz de la tarde entraba oblicua por la ventana y dibujaba un rectángulo de sombra sobre el piso de madera. Marcos se queda parado a un momento, con las manos sobre la caja, sintiendo el peso quieto de todo lo que había pasado desde ese primer sábado. Había un hermano en algún lugar del mundo que llevaba la misma sangre y que nunca había pedido ese silencio. Había un padre que creía proteger a todos, guardando un sobresellado en el fondo de una caja, y había un hijo que pasatro da quegadas, creyendo que conocá la historia completa. Marcos levantaron la caja, la llevatro al closet y la acomodá en el estante más alto, no para esconderla, sino porque ya no necesitaba tenerla al alcance. Tomate el teléfono de la mesa, buscar el nanómero que había conseguido con trabajo, y esfuerzo y lo marcatre sin ensayar lo que iba a decir. Cuando escuchatre la voz al otro lado, respira otro hondo y pronuncia. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.